¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo es que un simple motor logra mover un coche entero? ¿O cómo el brazo de un robot se mueve con esa precisión casi perfecta? Bueno, pues detrás de cada movimiento complejo hay una especie de código oculto, y hoy vamos a descifrarlo juntos. Si miramos a nuestro alrededor, el mundo está repleto de movimiento, desde algo tan simple como el aleteo de un pájaro hasta los engranajes de un reloj. Y aunque a primera vista parezca un caos, todo se rige por un conjunto de reglas que son, créanlo o no, sorprendentemente sencillas. La clave está en entender sus componentes básicos. Entonces, para poder llegar a predecir y diseñar estos movimientos, lo primero es que tenemos que aprender a hablar su idioma. Y como pasa con cualquier lenguaje nuevo, todo empieza por lo más elemental, el vocabulario. Muy bien, entonces empecemos por el principio. A menudo usamos las palabras máquina y mecanismo como si fueran la misma cosa, ¿no? Pues para un ingeniero la diferencia no es solo un detalle, es fundamental. A ver, una máquina es, digamos, el sistema completo, el todo. Pensemos en un coche. Es una máquina diseñada para un fin, transportar. Para eso, utiliza energía, en este caso la del combustible, y la convierte en un trabajo útil. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El mecanismo es el corazón de la máquina, es como su esqueleto inteligente. Si seguimos con el ejemplo del coche, dentro del motor, el mecanismo es el conjunto de pistones y el cigüeñal. Su única misión, su único propósito, es transformar el movimiento. La explosión lineal del pistón se convierte casi por arte de magia en la rotación que termina moviendo las ruedas. Y ahora vámonos al otro extremo del espectro. Ahí tenemos la estructura. Pensemos en un puente o en el armazón de un edificio. Su diseño tiene un propósito que es justamente el opuesto, resistir el movimiento. Su trabajo es quedarse quieto y soportar cargas. O sea que, para resumirlo en una sola idea y que quede súper claro, las máquinas hacen un trabajo, los mecanismos transforman el movimiento para que ese trabajo sea posible, y las estructuras se encargan de que todo se quede quieto en su sitio. Listo, ya tenemos clara la diferencia. Ahora que sabemos qué es un mecanismo, ¿qué tal si lo desarmamos? Vamos a ver cuáles son esas piezas fundamentales, esos bloques de construcción del movimiento. Y lo más sorprendente es que es muy simple. Todo, absolutamente todo, se reduce a dos elementos. Siguiendo con la analogía del esqueleto, pensemos en los eslabones como si fueran los huesos, las partes rígidas. Y los pares cinemáticos vendrían a ser las articulaciones que los conectan y les permiten moverse. Pero, ojo, aquí viene el detalle importante. No todas esas articulaciones son iguales. La forma exacta en que dos eslabones se tocan lo es todo. Define por completo el comportamiento del mecanismo. Básicamente, los podemos agrupar en dos grandes familias. Por un lado están los pares inferiores, que tienen un contacto amplio de superficie con superficie. Imaginen un pasador girando dentro de un agujero. Por otro lado, tenemos los pares superiores, que son lo contrario. Su contacto es mínimo, apenas un punto o una línea, como una rueda rodando sobre una superficie, o los dientes de dos engranajes que apenas se rozan. ¿Y esta distinción por qué es importante? Porque en la práctica, en el mundo real, los ingenieros casi siempre van a preferir los pares inferiores. La razón es bastante lógica. Esa gran superficie de contacto distribuye mejor la fuerza, se desgasta menos y además ayuda a que el lubricante se quede donde tiene que estar. En resumen, son más robustos y duran mucho más. Y la variedad de conexiones que existen es inmensa. Como vemos en esta imagen, cada tipo de junta restringe el movimiento de una manera única y muy particular. Una junta de pasador simple, por ejemplo, solo permite girar en un eje, pero algo como una junta esférica, como la que tenemos en la cadera, permite una rotación muchísimo más libre, en múltiples direcciones. De acuerdo, ya tenemos los eslabones y las juntas, pero la pregunta del millón es, ¿cómo podemos medir o predecir cuánto se va a poder mover un mecanismo? ¿Hay alguna forma de ponerle un número a su libertad de movimiento? Pues sí, la hay, y la respuesta está en un concepto que es absolutamente crucial, los grados de libertad. Dicho de forma sencilla, este número nos dice cuántos motores o cuántos impulsos independientes necesitamos para controlar por completo la posición de cada pieza del mecanismo. Es la clave para pasar de un movimiento caótico a uno totalmente predecible. Miremos esta tabla un momento. Un pasador simple, que aquí aparece como par de revolución R, solo permite un movimiento, rotar. Por lo tanto, tiene un grado de libertad. Pero si vemos algo como una junta esférica que puede girar en tres ejes distintos, entonces tiene 3 grados de libertad. Y todo esto que hemos visto nos lleva al momento clave.
¿Qué pensarían si les dijera que existe una fórmula, una especie de ecuación maestra, que puede predecir cómo se moverá un mecanismo incluso antes de fabricar una sola de sus piezas? Pues existe. Se conoce como el criterio de Kurzbach. Y lo que la hace tan elegante es que une todo lo que acabamos de ver, el número de eslabones y los tipos de juntas, en una sola y simple ecuación. Vamos a desglosarla. M es la movilidad, o sea, los grados de libertad que buscamos. La fórmula parte de la idea de que cada eslabón por sí solo podría moverse libremente en un plano, y luego simplemente le va restando las restricciones que le impone cada junta. J1 es el número de juntas de un grado de libertad, y J2 el de las de 2 grados. Probémosla con un ejemplo clásico, el mecanismo de 4 barras. Tenemos 4 eslabones y 4 juntas simples, de un grado de libertad cada una. Metemos los números en la fórmula y el resultado es 1. ¿Qué significa eso? Que con solo mover una de las barras, el movimiento de todas las demás queda completamente determinado. Es un movimiento predecible. ¿Y qué pasa si la fórmula nos da 0? Como en este caso, con 5 eslabones y 6 juntas. Significa que no hay movimiento posible. Acabamos de demostrar con puras matemáticas que hemos diseñado una estructura, no un mecanismo. Así que la regla de oro es esta. Si la movilidad es mayor que 0, tenemos un mecanismo que se mueve. Si es 0 o un número negativo, lo que tenemos es una estructura estática. Y así cerramos el círculo. Empezamos con la complejidad de una máquina. La desarmamos para encontrar su mecanismo, vimos que este se compone de eslabones y juntas, y al final llegamos a una simple ecuación que predice todo su comportamiento. Hemos descifrado el código. Lo más increíble de todo es que estos principios, establecidos hace más de un siglo, siguen siendo la base de la robótica y la ingeniería modernas. Pero esto nos deja con una pregunta fascinante. Con la llegada de materiales inteligentes y la inteligencia artificial, ¿estaremos a punto de descubrir un conjunto de reglas para el movimiento completamente nuevo?